Ella pretende dar una imagen de heroicidad, de victimización, de persecución, y no existe. No necesita un golpe blando porque se cae sola. Herrera, que es director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Cuscachay. ¿Cómo estás, Eduardo? Después de mucho tiempo Sí. nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varios puntos el día de hoy respecto a lo que se ha desarrollado como noticia política. En principio vamos con la presidenta de la República, ¿no? O sea, a ver, ¿a qué responden ahora justamente estas teorías conspirativas en su contra? Porque eso es lo que finalmente es, ¿no? Un golpe blando, teorías de conspiración. Sí, bueno, ella necesita enemigos, ¿no? Porque enemigos a los cuales atacar. Cuando una persona, tú sabes, mejor que yo, está en problemas de gobernabilidad, necesita un enemigo, generalmente un enemigo externo, y se lo crea, ¿no? Ella pretende dar una imagen de heroicidad, de victimización, de persecución, y no existe. No necesita un golpe blando porque se cae sola. Entonces, digamos, es risible porque no sé si alguien lo cree, ¿no? Bueno, mira, la presidenta de la República asume que hay una situación orquestada incluso por los medios de comunicación. Yo tengo mis reparos respecto a lo que pasa con su ministro del Interior los fines de semana, que en efecto le dedican horas justamente a su situación legal, jurídica, todo lo que significa él, pero no le estamos poniendo foco a la ineptitud que ha demostrado Juan José Santibáñez respecto a el cargo que le toca ejercer. Entonces, por ahí debería ir mucho más la crítica, claro, porque lo otro a la larga, finalmente, claro, puede desestabilizar y generar en otro contexto, por ejemplo, que le haya dejado el cargo hace mucho tiempo, pero en este caso no lo estamos viendo así, porque algo seguramente le debe saber Juan José Santibáñez. Pero dudo mucho que los medios de comunicación estén en esa orientación, porque finalmente lo que pasa aquí, y ha olvidado la presidenta de la República, es que existe esto que se llama el balance de poderes. Claro. Y los medios de comunicación forman parte de ese balance de poderes, porque lo que hacemos nosotros es justamente hacer investigaciones o denuncias en función a hechos que se van presentando, y los hechos a nosotros no se nos presentan como inventos. Hay que desarrollar una línea, ¿no es cierto?, de investigación y de contraste para luego llegar a un punto, ¿no es cierto?, de demostración, que luego es tomado en cuenta por el Ministerio Público. Correcto. Porque claro, existe lo que se llama esto que es la acción criminal, la acción penal, claro, ¿no es cierto? El Ministerio Público es el autor de la acción penal, y pues ese es su trabajo, claro, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa, yo creo que el gran generador de casos es la prensa en este país. Cuando ha sido por años, ¿ah? Sí, y es triste, porque en realidad deberían ser los órganos de justicia, la Contraloría, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo sí coincido contigo en que a veces el personaje tan estrambótico y farandulero y guachafo del ministro y de malas maneras, además, hace que jale mucho más que su propia gestión inepta, ¿no? Ciertamente, entonces creo que hay una crítica que hay que aceptar. Claro, ahora, porque tendríamos como argumento central para su salida el incremento de asesinatos, no solamente en Lima, en todo el país, el desborde de la delincuencia, ¿no? Sobre todo que tiene ya zonas liberadas, ha tomado posesión. Sí, de algunas regiones y actividades que le son convenientes a los delincuentes, ¿no? Ese tendría que ser un argumento más importante de lo que estamos viendo, por ejemplo, en medios de comunicación. Yo lo vi ayer en Panorama, luego lo vi en Cuarto Poder, entonces también habría que hacer la crítica respecto a ese tema, porque por ahí no va, el tipo ya demostró que tiene el cuero de chancho, no va a salir justamente por estas denuncias que no le están sumando nada, ¿no? No. De antes y después. No lo va a hacer porque efectivamente le resbala. El señor hizo una promesa, juró que se iba en determinado tiempo, si no cumplía una meta y no la ha cumplido. O sea, yo creo que ahí hay un problema grave de poner una persona inepta en un cargo, y la presidenta lo que hace es respaldar, no sé por qué razón, a un ministro de este tipo, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, ahora la presidenta habla en función a las investigaciones que se le siguen a ella en la Fiscalía, a su propia familia, ¿no es cierto?, al propio ministro del Interior, o sea, acusando a todos de que tal vez podríamos estarnos inventando estas cosas, cuando la verdad no lo son. Hay un caso, en efecto, que todavía no está del todo explicado, que es el caso del cofre. Claro. Pero más que nada hay hechos que son determinantes en su gestión y que se iniciaron de inmediato, ¿no es cierto? Claro. Todavía no ha respondido por los 50 muertos en las protestas durante su gobierno, porque claro, ella es mando y comando de las Fuerzas Armadas. Y esos son hechos fácticos. Sí. ¿No es cierto? Tienen la responsabilidad de ahí. Nadie la mandó a recibir joyas y relojes onerosos, ¿no?, de otro funcionario público. No. O sea, me dejo entender cómo vamos a ir la línea, ¿no? Ella da pretextos, ¿no?
para que el sistema opere, no es que le construyan un delito. Esto no es Venezuela, donde se construyen delitos en contra de la oposición. El sistema judicial no está solamente ideologizado, está sesgado y es corrupto, ineficiente, lento y todo lo demás. Y todo lo vivimos. O sea, vas a ver lo de lo de Trujillo. No va a pasar nada. El sistema está mal. Está hecho justamente para ser impune, ¿no? Exactamente. Rara vez tenemos certeza de que se va a aplicar la justicia, aunque sí lo hemos visto en determinados momentos, ¿no? Y va a pasar lo mismo con la señora Dina Boluarte cuando deje de ser presidenta de la República. A partir del mes de abril, yo creo que su gobierno va a empezar a hacer agua, ¿no? Porque, claro, ya no va a ser necesaria justamente para quien ejerce el poder real, ¿no es cierto?, en este país, que es el Congreso de la República. Sí, ella está tratando, ahí perfilando un análisis político que no tengo calidad para hacerlo, está tratando de perfilarse, de cogerse de un extremo, por eso ya llega a la caballerización y a la etiquetación para que alguien la salve. Después de abril va a ser 2 ceros a la izquierda. Bueno, ¿no? pero ahí ya tienes varios enemigos que se está sacando, ¿no? Y además tratando de pegarse a una línea más conservadora, ¿no? Cuando ella no lo es definitivamente. Yo hasta ahora no entiendo cómo va cambiando de discurso y de posición política, porque la señora, para empezar, era de izquierda, ¿no? Sí. Y de izquierda radical, y ahora está en contra justamente de quienes podrían haberle sido convenientes en algún momento. O sea, ¿no? ella estaba apoyada por los que ahora dicen caviares, ¿no? Es la vicepresidenta del señor Castillo, a quien se refiere de una forma muy distante, seria y casi como si fuera otro régimen. Ahora, yo no le quito razón, o sea, son un lastre, ¿no? O sea, por supuesto, los dos extremos. Conformado por gente que cree tener mayor capacidad o superioridad sobre el resto y que ha tomado las instituciones por determinado tiempo, ¿no? O sea, yo no comparto ni con izquierda, ni con derecha, ni con los caviares, como se les denomina en la actualidad, o bajo ciertos criterios, ¿no? Yo creo que deberíamos tener un punto medio en el que podamos todos tener algún tipo de punto de vista en común para poder avanzar. Siempre estoy en función al centro, aunque todo el mundo indica que eso es ser tibio. No, no es ser tibio. En realidad es ser un poquito mucho más racional de lo que estamos viendo, experimentando y lo que podríamos experimentar más adelante, porque, repito, a partir del mes de abril tenemos un año para saber por quién vamos a votar. Y yo no apunto a los radicales, ¿eh? Porque estamos viendo en realidad cómo van definiendo sus propias agendas y cómo se va quedando del lado del ciudadano, ¿no? No, el centro siempre es visto como equilibrista, ¿no? Y el centro es equilibrado. Efectivamente, en un país, en un mundo de extremos rabiosos, uno tiene que tratar de ir por el centro en el tema de la sana crítica, ¿no? Coger ambos extremos y marcar una opinión. El gran problema es que la señora está diciendo, bueno, ¿cuál me conviene más? Me tengo que ir al lado conservador porque los caviares ya no la quieren, ¿no? Entonces ahí hay un gran tema pendular y cuando ella convoque elecciones, efectivamente, va a ser innecesaria. Bien, bueno, ella está siendo sostenida justamente por estos grupos políticos, ¿no? Correcto. Y por toda esta tribuna de trolls que se manejan en las redes sociales, porque esa es otra batalla. No solamente es el mundo real, sino el mundo virtual, donde se tejen una serie de estrategias también, ¿no? De desinformación y de ataques directos a los principales críticos a su gestión, ¿no? Ahora, aquí, Eduardo, sí me gustaría que le explicaras un poco más al público. Entiendo yo que la presidenta de la República, y lo sabemos perfectamente, goza de cierto manto protector e inmunidad hasta el término de su gobierno, ¿no es cierto? Y además que se tienen que sustentar acusaciones constitucionales en su contra y luego pedirle al Congreso de la República, ¿no? que pase al Ministerio Público y el Ministerio Público tome acciones. Pero en el caso de un ministro, o sea, yo entiendo que la presidenta hoy día salió a respaldar a Juan José Santibáñez y se ha quejado del Ministerio Público por el allanamiento a su casa. Ahora, ministro de Estado, ¿cuándo ha tenido algún tipo de prerrogativa? Digo, o sea, no pasa de ser un funcionario público más. No, sí tiene prerrogativa de fuero. O sea, la misma protección que tiene la presidenta de la República. Eso yo lo sé, pero quería que me lo explicaras. ¿Por qué? Sí. Por la calidad de la función pública, ¿no? Es un funcionario de confianza de alta jerarquía y tiene que ser tratado como la presidenta de la República. Entonces, claro, el señor sabe que va a tener un determinado periodo de protección. Ahora, ¿quién lo protege? Ese es el gran problema. Porque cuando el Congreso se alinea, lo hemos visto en el caso de Castillo, en 5 minutos te levantan el fuero y pasas. Sí, por cierto, Castillo mañana inicia el juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado. De eso también vamos a hablar más adelante.
Pero era importante hablar con Eduardo sobre la situación actual. En efecto, los ministros gozan de cierta prerrogativa, creo que después de su función, por espacio de 5 años, ¿no es cierto? 5 años. Salvo que el Congreso de la República decida levantarle el fuero Claro. de manera inmediata, ¿no? O sea, la única protección que tienen es que el Congreso de la República tiene que levantarle. Ahora, pero Santibáñez ¿es funcional al actual Congreso? No, yo creo que no es funcional. Ninguno de este régimen es funcional al actual Congreso. Claro, pero- O sea, es funcional, mejor dicho, hasta que se acabe su utilidad. Claro, pero fíjate o sea, si el Congreso quisiera, la censura hace rato hubiera sido posible. Claro. Pero ¿qué tanto les interesa que se mantengan en el cargo, no? Les interesa que mantengan el cargo hasta que la presidenta convoque elecciones en abril. Yo creo que ese va a ser el gran fiel de la balanza, en donde la gente va a decir, bueno, ya no los necesitamos, chao, o efectivamente los necesitamos para que cubran, para que estén ahí, para que jalen marca, como se dice en términos futbolísticos, porque ciertamente este señor jala atención para un lado y desvía de otro, ¿no? Eso es una estrategia comunicacional muy interesante, ¿no? Bien, estamos hablando con Eduardo Herrera, director de Defensoría Nacional Anticorrupción, a quien informamos y opinamos respecto a lo que la presidenta está señalando, que hay en desarrollo un golpe de Estado blando, o blanco como lo quiera denominar ella, que se asume como una nueva estrategia de defensa ante los cuestionamientos, ya no de gestión, sino de investigaciones, ¿no? Que toca ya a la Fiscalía y a los medios de comunicación. Claro, es que se necesitan pues los medios de comunicación de la Fiscalía, porque a la larga son los medios los que exponen, ¿no es cierto?, Claro. hechos de corrupción. Claro. Y son y es la Fiscalía la que acciona de inmediato, ¿no? Claro. En este país donde no existe una calidad de investigación en los órganos de justicia, cuando son los órganos de justicia quienes deberían estar destapando los casos, está la prensa, ¿no? Con la poca infraestructura que tienen, destapan cosas. Entonces, lo que hace es se genera una noticia criminal y la Fiscalía Bien. abre una investigación. Eduardo, estamos conversando con Eduardo Herrera sobre lo que denuncia la presidenta de la República sobre un posible golpe blando en desarrollo, Exitosa. que tiene varios criterios que ella está asumiendo como tales, y acusa al Ministerio Público y a los medios de comunicación y a quien se le ocurra también, porque es parte de una estrategia en ese efecto que busca victimizarla de alguna manera, a pesar de que los hechos son, y que los ha cometido ella, su familia directamente, porque su hermano también está metido, ¿no? Nadie ha metido, Eduardo, a su hermano No. a buscar, por ejemplo, puestos de trabajo dentro de la Las administración prefecturas. pública, ¿no? Sí, bueno, es que nuevamente, una persecución política se da cuando un régimen inventa hechos e inventa delitos. Eso no existe acá, Ok. ¿no? Bien, escúchame, Juan José Santibáñez parece que ya se fue del país, existía un pedido del Ministerio Público para que se evite su salida del país, tiene actividades afuera, ¿no es cierto? Ya salió, al parecer, esto lo está informando el portal La Encerrona esta noche a través de este certificado de movimiento migratorio, y entonces ya se ha confirmado la salida de Juan José Santibáñez a cumplir actividades en Bélgica y Países Bajos a través de España, ¿no? Con conexión a España. Bueno, se zurró, le dio lo mismo, pero además hay que entender una cosa aquí, porque el pedido se echó recién, ¿no? Durante la tarde, y se le hizo a la Corte Suprema y no se ha fijado ni fecha para la discusión, entiendo, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, este impedimento no iba a generar la parálisis del viaje que él tenía programado, ¿no? Claro, en realidad aquí lo que ha pasado es que se ha hecho en un tiempo muy corto, ¿no? Sí, El requerimiento. por supuesto. Bueno, ahora tampoco es que, aunque Fujimori lo hizo, ¿no? Siendo presidente de la República, se fue fuera del país y renunció por fax, o sea, pero yo dudo mucho de que Juan José Santibáñez se vaya y se quede, ¿no? Sí, sería muy torpe, ¿no? Pero bueno, del señor se puede esperar cualquier cosa. Ahorita yo creo que lo que es triste es que estemos hablando de impedimentos de salida ante el ministro de Estado, ¿no? Es triste, de allanamientos contra altos Exitosa. dignatarios. Esto demuestra pues la podredumbre, la institucionalidad que han tenido estas personas respecto a nuestro país. Sí, entiendo tu posición, pero ni tanto. ¿Sabes por qué? Creo yo que si hemos hecho algo bueno en el país, al menos en los últimos años, es perseguir a los poderosos, ¿no? Claro. No por nada tenemos presidentes encarcelados como Fujimori, ahora Toledo, ¿no es cierto? Pedro Castillo, que se inicia mañana su juicio oral relacionado con el golpe de Estado, ¿no? Sí, ahora, no digo yo que no los vayamos a perseguir, simplemente da tristeza, melancolía ver cómo se degradan Bueno, nuestras claro, pero instituciones. a ver, ¿no? o sea, estamos plagados de funcionarios públicos ineptos en este país. Sí.
desde el más grande hasta el más pequeño, ¿no? Entonces, eso se llama clientelismo. No permites que el aparato público realmente tenga gente, ¿no es cierto?, que tenga las capacidades técnicos, ¿no?, para dirigir los destinos del país y de cada uno de los ministerios para evitarnos diferentes tipos de problemas, ¿no? Por ejemplo, como el tema de la caída de los puentes, el hecho de que el aeropuerto tenga 2 puentes completamente deficientes que acaba de alertar Ocitran, o el hecho de que se caigan los techos de los centros comerciales porque falta fiscalización y hay problemas de corrupción. Entonces, una serie de cosas que realmente deberíamos preocuparnos más en el fondo que en la forma, ¿no? Y personajes como Santibáñez son eso justamente, personajillos que aparecen y que ganan cierta relevancia porque vemos que se forman parte de un contexto nada claro, ¿no? Bueno, y ayer lo que pasó con Cuarto Poder lo deja claramente en esa situación, ¿no? De ser una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos para hacerse de documentación que es, ¿cómo se dice esto? Confidencial. Confidencial de un medio de comunicación. Discúlpeme, pero yo repito, aquí hay un problema con Cuarto Poder y son ellos los que deberían en todo caso hacer una investigación interna para ver quién le filtró la información me dicen que a un asesor de Santibáñez que es conocido, yo lo conozco en realidad, la noticia lo trae El Foco, lo acaba de denunciar hace tan solo unos minutos, dice Juan José Santibáñez tiene como asesor al principal ex vocero de Rodolfo Orellana. Desde diciembre, Carlos Camacho Sánchez asesora al ministro del Interior en temas de comunicación y sería la persona que le dio a Santibáñez la pauta del reportaje Cuarto Poder. Camacho está procesado por la Contraloría por cobrar 3 órdenes de servicio sin tener título ni bachillerato. Carlos lo conozco hace muchos años, hemos conversado ampliamente, así que si tienes algo que decir respecto a lo que está denunciando El Foco, los teléfonos están abiertos. Bueno, para ir terminando, entonces seguimos en este círculo vicioso y lo que diga la presidenta será más de lo mismo, ¿no? Y la presidenta ha tenido la oportunidad de oro de ser una presidenta de transición, de hacer algo por el sistema de justicia. La clase política tiene una oportunidad de oro para hacer algo por el sistema de justicia, pero vivimos diciendo el culpable es el caviar y el caviar dice el culpable es el conserva y al final millones de peruanos no tenemos justicia porque sabemos que nuestro sistema es un sistema deficiente y la injusticia es la base de un país desarrollado. Si hay criminalidad e inseguridad ciudadana es porque no hay justicia. Muy simple como eso, ¿no? ¿Sabes? Ya que estás hablando justamente de enemigos comunes, porque se buscan enemigos entre ellos, ¿no es cierto? Cuando hablas tú de conservadores y caviares, ya para terminar, yo tengo una posición ahí bastante interesante. Porque claro, los conservadores, si a ti te denuncian, te van a dejar solo, van a decir, ya arréglatelas, ¿no? Pero en el caso de los caviares hacen espíritu de cuerpo. Sí. Y eso sí, a mí particularmente me parece lastimero, ¿no? O sea, sí. Porque claro, deberían en todo caso dejar que se defiendan en punto, sí. Pero forman una barrera protectora que no permite que se llegue a tocarlos, ¿no? Sí. Y empiezan a denostar de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una argolla en el término cabal exacto, de la es una argolla. Esa es la hipocresía caviar de la que muy pocos hablan y que justamente sustenta el término para definirlos de alguna manera, ¿no? Por supuesto, es una bueno, y la izquierda obviamente es incapaz, ¿no? Está completamente desaparecida, de ellos no... En el lumpen casi, ¿no? Absolutamente en nada, ¿no? Bueno, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias hoy. A ti. Bien. Bueno, gracias. Vamos a...